lo ha anunciado Luis Carlos Reategui con nosotros. Él es un destacadísimo analista político, aparte de ser un escritor joven y acreditado, con el cual hemos conversado ya en otras oportunidades acerca de aspectos de la política nacional, en la que Luis Carlos se va cumpliendo algunas de las cosas que habíamos establecido como premisa. Bienvenido, ante todo, muy buenas noches. Buenas noches, César. Gracias por estar en el programa. Una de esas premisas, yo recuerdo que conversé contigo, después también con José Carlos Requena, con otros destacados analistas, era lo de la conflictividad social, que decíamos, pareciera que el gobierno cree que hay una tregua, una luna de miel, que el baile de PPK también, ¿no? ¿Cierto? Apacigua las inquietudes y sobre todo las expectativas embalsadas de muchos sectores tan alejados, inhóspitos del país, que realmente tienen una agenda propia muy grande. Y tú acabas de escuchar a Miguel Santillana, que es un hombre muy serio en esto, en hacer un seguimiento de los problemas de esta naturaleza. Tenemos pues casi una bomba de tiempo, no sé qué piensas tú acerca de eso. A ver, lo que sorprende en Las Bambas es que ahí, por ejemplo, la población, los comuneros, el gobierno regional, el gobierno local, quieren el proyecto, sí, claro. Pero lo que ha pasado es que no se han respetado justamente los acuerdos y sorprende es que cómo se le ha podido escapar, cómo ha podido reventar esto en ojos y en las narices del gobierno, como tú mencionas, ¿no? De repente por estar bailando mucho, han descuidado este tema que puede ser, ojalá que no, un precedente quizás un poco complicado para futuros conflictos que se pueden ir viniendo, ¿no? Porque surge un conflicto y automáticamente parece una bola de nieve que van a ir viniendo. Y hay interesados en que además esos conflictos, como bien dijo Santillana, se reactiven. Ahí está Marco Arana haciendo de las suyas con su gente, y eso es absolutamente su papel, ese es su rol, ese es su trabajo, él lo considera así. No seamos ciegos, lo ha hecho siempre, y él va a Europa a estirar la mano y la cooperación internacional inmediatamente le da plata para eso, para oponerse a los proyectos. Pero en fin, esa es su chamba. ¿Cuál es la chamba del Estado? ¿Cuál es la chamba del otro lado? La chamba del Estado es justamente velar porque los acuerdos del sector privado se cumplan con la población. Hay un presupuesto o una inversión en el acuerdo, dentro del acuerdo con Las Bambas, de 450 millones que hasta ahora no se ven, ¿no? Que la carretera tiene que estar asfaltada, que por ahí el agua, el desagüe, el alcantarillado, y no se ha visto nada de eso. Y también un error, me parece, es que la vía comunal la hayan convertido en vía nacional. Esto también pareció una suerte de provocación a la población. Y los comuneros, pues, quizás con justa razón de repente salen a reclamar, a bloquear la carretera, porque si tú cambias una vía de vía comunal a vía nacional, obviamente le estás quitando ahí la servidumbre. También, por el otro lado, si bien es cierto, cobrar 7.000 soles por cada camión que pase es una exageración, pero ellos, si ven que de esos 450 millones no se está invirtiendo nada, no se están cumpliendo los acuerdos, por algún lado tienen que verse beneficiados, ¿no? O sea, hay un juego ahí, un rol importantísimo del Estado, y que también hay otro problema ahí, si me permites comentarlo, es que las mesas de diálogo a nivel nacional, dentro de todos los proyectos nacionales, hay aproximadamente 170 mesas de diálogo en distintos proyectos. ¿Y cuál es uno de los errores? Que estas mesas de diálogo son los mismos actores del gobierno pasado. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Los comuneros, los pobladores dicen, perfecto, hay un nuevo gobierno, este gobierno quiere destrabar los proyectos, pero cuando se sientan a conversar, ven a las mismas personas, los mismos representantes del Estado, los mismos viceministros, que van y se sientan en la mesa y ¿qué vamos a conversar con ustedes? Y con ustedes no hemos llegado a ningún acuerdo. Eso es lo que está pasando también, ¿no? Entonces, las mesas de diálogo no están funcionando. Hay que hacer también, de repente, un recambio ahí con los actores dentro de este tipo de conversaciones, ¿no? Bien ha dicho Martín Vizcarra, el primer vicepresidente del Ministro de Transporte, que ha encabezado este comité nuevo de negociación, que habría que fijarse en el índice de desarrollo humano, ¿no? De la zona de Apurímac, de la región Apurímac, y en particular de las zonas que tienen el impacto directo de la inversión minera, porque no se han beneficiado. Es decir, la mejor manera de poder hablar bien de la minería es que también haya evidentemente contribuido a mejorar las condiciones de vida de los nacidos, de las madres gestantes, de la habitabilidad, de la dotación de agua, desagüe, saneamiento, esparcimiento, escuelas, electrificación, todo lo que es lo correlativo.
y que son compromisos adoptados también por la empresa minera. El cambio de propiedad es lo que se aduce, ¿no? No, Strata vendió, entró la empresa china MMG, entonces todo cambió y era pues nuevos términos. Las cosas no pueden traducirse de esa forma y que el Estado, sobre todo, ¿no es cierto?, abandone el rol tuitivo que debe tener en todo esto. Sí, mira, un ejemplo. La mesa de diálogo de Espinar está conformada desde el 2012 y han pasado ya 4 años y no se ven los beneficios, no se ve ningún resultado y es lo que está pasando pues un poco por el descuido del Estado que deja que los acuerdos no se cumplan y siempre espera que los problemas, los incendios aparezcan para ir al sitio, ¿no? Ir al lugar para preocuparse. El gobierno empezó bien, empezó con los 7 mandamientos, ¿no? Empezó con el mensaje contra la corrupción, pero últimamente en estas 2 semanas la aprobación ha caído 8 puntos y no están teniendo reacción. Eso es lo que me sorprende. Exactamente, y sobre eso te quería preguntar, porque ya saliendo del tema de las bambas y las denuncias que se han presentado este fin de semana, lo del señor Celi, por ejemplo, secretario general del Ministerio de Salud, vinculado al Servicio de Inteligencia en épocas bastante oscuras, el viceministro de Agricultura, que el fiscal pide 9 años de cárcel y con alguna imputación que todavía, claro, el proceso no se le abre, todavía es una pesquisa del Ministerio Público. Y finalmente Gisela Orjeda, que para mí es una sorpresa que se le haya escapado de la mano que su institución le otorgue una subvención a una persona que era su socio en una empresa. De verdad me sorprende en el caso de ella porque yo la respeto mucho como una destacada investigadora, pero ya son temas que están sobre la mesa de este gobierno. ¿Y cómo crees tú que debe enfocarlos y debe solucionarlos? A ver, definitivamente haciendo una radiografía, esta radiografía la debieron hacer antes. Ahora están haciendo la Comisión de Integridad, están haciendo el Consejo de Estado, ¿no? Pero la evaluación de todos los asesores y personal cercano, tanto al presidente como en los ministerios, esa radiografía debió haberse hecho antes, ¿no? Y lo están haciendo recién ahora. Y es tardía la reacción. Muchos dicen que, bueno, no importa, igual el gobierno está reaccionando, pero no debiste dejar de que eso pase, de que justamente se te cole por ahí un señor Moreno, ¿no? Ahora con el señor Celi, no es una buena credencial haber trabajado con Montesinos, ¿no? Ahí definitivamente no genera mucha certidumbre por lo que vaya a hacer este señor, hay que tener ahí mucho ojo. Y es más, antes de cualquier conversación o de cualquier comisión de integridad, el señor, el presidente, el señor Eduardo Vega, sí, debería él pedir, un momentito, antes de iniciar esto, que se vaya, no quiero contar con el señor Celi todavía, que los voten, ¿no? A todos, ¿no? Esa gente que no tiene un buen currículum no tiene que estar más ya en el Estado. Claro. Y a esto se suma el desorden interno del partido oficialista, que es tercera fuerza encima, ¿no? en el Parlamento Nacional, que tiene pues sus ajustes, sus idas y venidas y amenazas incluso de renuncias, y diera la impresión como que el presidente Kuczynski no ejerce un liderazgo completo, total, para poner orden en sus filas, porque además todo el mundo se dispara y habla lo que le da la gana y lo que quieren y tiran los cuchillos al aire y los sables. Uno de ellos tiene que estar esquivando cada rato. Es de verdad como que hay una vieja frase que dice: Dios ciega a quien quiere perder, ¿no? Y como que esta ceguera se está volviendo colectiva y cada uno en su trinchera y sus voces y su palabra y es terrible, Luis Carlos, esto no me parece que sea conducente, ¿no? Claro, ahí yo creo que el gobierno está pagando el precio un poco de la novatada partidaria. Recordemos que Peruanos por el Cambio tiene poco más de 2 años de formado y no hay pues una identidad partidaria definida. Y entonces esto es lo que le está pasando factura un poco a Pedro Pablo Kuczynski. Tiene que ampliar la base, dirías tú, su base social, su base de compromisos políticos, es decir, ensanchar un poco más el llamado de personas que puedan ayudar a dar una idea, por lo menos, de un gobierno de unidad nacional, algo por el estilo. Por supuesto, él tiene que liderar
dentro de su propio partido tiene que hacer que las pasiones se aquieten. Claro. Y también a nivel país, ¿no? Me pareció muy bien, por ejemplo, la convocatoria del Consejo de Estado. Sí, claro. Y me parece muy criticable Por que la señora supuesto. Salgado haya desistido, ¿no? de este consejo. Se afirma pues la idea del viejo, ese viejo fujimorismo que ellos quieren derrotar, al mismo tiempo lo están poniendo sobre la mesa. Exacto, vuelven a ¿No? quedar con Igualito, la imagen de ¿no? autoritarios, ¿no? De intransigentes. Yo creo en la mano dura, qué consejo del Estado, qué diálogo, qué conversación. Problema de la corrupción como si fuera solo del señor Kuchiji, cuando el gobierno de Fujimori, aparte de los activos que le reconoce parte de la población, su pasivo más grande es la corrupción. Claro. ¿Cómo no vas a ir a conversar de cómo combatirla? Y es muy importante los gestos. Ahí, Claro. claro, la señora Salgado se equivoca totalmente, porque si bien es cierto, no puede estar, de repente el Consejo de Estado no está dentro de la Constitución política, Así pero es. los gestos en política son muy importantes. Y a ver, esto nos ha traído a la memoria las reuniones en el CIN. Las reuniones en el CIN no estaban tampoco dentro de la Constitución, pero la señora Salgado iba alegremente, ¿no? A eso, Claro. a que saquen una caricatura ayer, recuerdo. Por Dios, yo no entiendo a veces a nuestros políticos y gente tan respetable para mí como es también Luz Salgado, que yo le tengo mucho aprecio y respeto, pero bueno, así es la vida, pues ella misma se la está jugando, ¿no? Que aparentemente lo estaba manejando bien, ¿eh? Estaba manejando bien la presidencia, ¿no? Del Congreso. El Congreso también estaba más o menos haciendo un papel interesante, importante en cuanto a las observaciones y las negociaciones de las facultades, pero a veces, el otro día lo dije en tu programa, el peor enemigo de un fujimorista es el propio fujimorista, ¿no? Ellos mismos también se disparan a los pies. Ciertamente. Y hay que tener mucho cuidado con eso, pues. Esperemos que tanto el gobierno como el principal partido de oposición un poco reflexionen, sean sensatos y cómo avanzamos todos en esto, porque este barco lo tenemos que remar entre todos, esto más allá de... Ya no hay capacidad ni posibilidad de tener banderías políticas, yo te tengo que meter cabe para que yo mañana sea el que te reemplace. Ya no es así, hay que tener el mínimo sentido común y manifestar las diferencias en un espectro democrático y por supuesto ventilarlas y encontrar caminos de solución. Luis Carlos, yo quiero agradecerte mucho, como siempre, tu presencia en el programa y estaremos pues conversando en un futuro cercano. Encantado, César, muy amable. Luis Carlos Reate cierra el programa con nosotros. Ha sido todo por hoy, amigas, amigos. No se olviden, mañana los esperamos como siempre aquí en Canal 11 TV a las 11 de la noche.